ustedes pueden darse cuenta que tengo acá un archivo nuevo. Este archivo lo único que tiene son un par de ejes, un par de columnas y no tiene absolutamente nada más. Son simplemente un par de elementos estructurales y ya. Lo primero que voy a hacer es darles una pequeña explicación. Aquí, como siempre, me pide el Paint. Lo que nosotros veníamos manejando hasta ahora en Revit siempre habían sido elementos muy sencillos. Elementos que ustedes tienen un nivel inferior, un nivel superior, y cada vez que ustedes los dibujaban, quedaban amarrados a esos dos elementos. Tanto si ustedes hacían columnas como si hacían muros. Adicional a eso, ustedes recuerden el funcionamiento de las placas. Esas placas, él las dibuja sobre la cara superior y las descuelga, las manda hacia abajo. Sin embargo, yo alcanzo en la planta a ver el corte de placa. En el caso general en el que yo tuviese, por ejemplo, un mueble o una escalera, sin importar la forma, me aparece dibujado como siempre de nivel a nivel. Y en casos particulares, acuérdense el carrotazo de siempre, una planta es un corte hecho a 1,20 de altura. Todo lo que yo estoy cortando lo estoy viendo justo en esa intersección, en ese plano de referencia, y todo lo que hay debajo, en el caso de las escaleras, me está apareciendo como si estuviese dibujado con otro tipo de línea, con otro tipo de representación. Sin embargo, todo lo que aparece arriba de esta línea hasta el 230, más o menos hasta por acá, también me aparece proyectado. Ustedes saben y se han dado cuenta que cuando ustedes dibujan una escalera, les aparece el tramo de inicio, la línea de corte, y les aparece punteado el descanso y todo lo que sube hasta el 230. Sin embargo, en el caso de hoy, donde vamos a empezar a dibujar otro tipo de elementos, como son unas vigas de amarre para la cimentación, donde vamos a dibujar, por ejemplo, una zapata, y donde vamos a dibujar también algunos pilotes. Muy seguramente esta vista, esta planta no va a ser suficiente para que podamos ver esos elementos. La razón es muy sencilla. Esta línea gris que me está representando mi plano virtual, mi plano de corte, mi planta, solo me permite ver desde acá hasta acá. O sea, lo que me está permitiendo ver es desde el plano 1,20 hasta el nivel 0. Por lo tanto, lo que está debajo de ese nivel yo no lo voy a poder ver. Entonces lo que vamos a hacer antes de arrancar hoy va a ser modificar ese rango de vista para que esta caja no logre ver hasta el nivel 0, sino un poco más abajo. En el caso de las vigas de entrepiso podríamos bajar solamente 20 centímetros, que es suficiente para ver la cara superior, y en el caso de las cimentaciones vamos a tener que bajar ese rango muchísimo más para alcanzar a ver también todos los elementos que están por debajo de la zapata, como son los pilotes. Habiendo hecho esta pequeña explicación, voy a entrar aquí al segundo nivel y vamos a empezar a hacer digamos que las modificaciones pertinentes. En este caso, yo ya tengo modificado el rango de vista. Así es como ustedes lo encuentran por defecto. Dentro de las propiedades de la vista, ustedes tienen un botón que es muy interesante. Es muy importante también a la hora de empezar a hacer un dibujo, que es este, y que se llama Underlay. Ustedes lo tienen acá en el panel de propiedades. Ese botón lo que les permite es colocar en un color transparente
otro dibujo. ¿Qué dibujo? Pues usualmente suele ser la planta del nivel inferior. Cuando ustedes entran en la planta del segundo nivel, ustedes usualmente tienden a ver punteadas o a ver en una línea color gris la planta del primer piso. Hasta cierto punto es práctico. Mientras ustedes pueden darle continuidad a los muros y pueden dibujar las fachadas en el segundo piso, es una herramienta muy útil. Sin embargo, se vuelve complicada y se vuelve molesta porque también les está mostrando todos los demás elementos que tienen en el primer piso. Les está mostrando los muros divisorios, les está mostrando los muebles, les está mostrando todo el componente que ustedes hayan insertado en el primer piso. Entonces, para prender o para apagar, yo voy a entrar aquí a esta opción que se llama Underlay y voy a prender la planta de acceso o apago la planta de acceso. Ustedes se dan cuenta que aquí, como tengo la planta de acceso prendida, me está mostrando las columnas en color gris. Sin embargo, cuando yo lo apago, esas columnas desaparecen. Yo voy a utilizar, por ejemplo, una viga. Ustedes pueden entrar aquí en la pestaña estructura, panel estructura, herramienta viga. Voy a utilizar esta que viene acá por defecto, que se llama viga 310 por 38.7. Cuando yo empiezo a dibujar este objeto, voy a hacer uno aquí en diagonal. Ustedes se dan cuenta que el programa me está botando un mensaje de advertencia, que es este. Está diciendo precisamente que ninguno de los elementos que yo estoy creando son visibles en la planta. Ni en la planta de primer nivel, ni en la planta de segundo nivel. Precisamente por esta razón que yo les estaba explicando. La planta del segundo nivel únicamente me está mostrando desde acá hasta acá. Por tanto, todo lo que está descolgado, todas estas vigas que yo estoy dibujando, no son visibles. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, yo puedo entrar aquí al 3D y los elementos sí fueron creados. Voy a suprimirlos para volverlos a hacer. La forma de hacer estos elementos, de volver a ver estas vigas o de hacer cualquiera de estas modificaciones, es muy simple. Ustedes dentro de las propiedades de la vista tienen un parámetro que se llama gráficos, tienen otro que se llama identidad. Yo voy a buscar uno que se llama extensión, que es este, que es donde ustedes tienen las herramientas para recortar la vista. Y aquí es donde ustedes tienen este botón que se llama rango de vista o View Range. Cuando ustedes hacen clic en editar, se les va a abrir este cuadro en el que ustedes pueden modificar esos valores. En este caso, acuérdense de lo que siempre les he dicho. El plano de corte es un plano hecho a 1.20 de altura. El plano superior les va a mostrar todo lo que esté hecho hasta los 2.30. Y los dos valores que nosotros vamos a modificar son estos dos, el nivel y el inferior, el plano inferior. Estos dos. Uno se llama profundidad de vista y otro se llama rango. Yo no puedo decirle a una vista que está restringida de nivel a nivel que vea un poco más abajo. Necesariamente tengo que cambiar primero la profundidad. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a decirle que tanto la profundidad de la vista va a ser de 20 centímetros más abajo del nivel, como el plano inferior también va a ser 20 centímetros más abajo. Aplicar y aceptar. Cuando hice eso, ustedes se dieron cuenta que aquí ya aparecieron las columnas. Subamos el nivel de detalle y la escala.
Una vez hecho eso, yo ya puedo utilizar nuevamente mi herramienta de vigas para trazar los elementos estructurales. Yo podría hacerlos uno por uno. Ya son visibles. Ustedes están viendo acá en una línea punteada del alma y los otros contornos en una línea continua. Lo que yo voy a hacer es utilizar otra herramienta que tengo dentro de vigas, que es esta. Se llama coloque vigas en todos los ejes o en todas las grillas. Esto va a cumplir exactamente la misma función que cumplía la herramienta de colocar columnas en los ejes. Yo simplemente voy a hacer clic en esa herramienta y aquí en la parte inferior me está diciendo seleccione las líneas de la grilla para colocar las vigas. Yo voy a seleccionar todos mis ejes y ustedes ven que ahí me está mostrando un preview, una vista previa de cómo va a quedar ese sistema de vigas. Si es lo que yo necesito, puedo darle a finalizar. Si no es lo que yo necesito, simplemente presiono el botón Shift para deseleccionar algún eje. Por tanto, elimino la viga. En este caso, esto es muy aproximado a lo que yo quiero lograr. Simplemente le doy finalizar. Miremos esto. Ya está creado un sistema de entrepiso. Hecho esto, lo que me faltaría en este caso son las viguetas. Ustedes tienen acá solamente unas vigas principales, sin embargo ustedes no pueden apoyar encima de esto una placa. Tendría que ser una placa aligerada o una placa muy alta para que les logre vencer una luz tan grande. En este caso yo tengo una luz de 5 metros en un sentido y tengo una luz de 4 metros en el otro sentido. Ustedes constructivamente lo que tienen que hacer es un sistema de vigas o unas viguetas, unos arriostramientos que les sirvan para unir estos elementos estructurales y repartir las cargas. Yo voy a entrar aquí en la herramienta, bueno, en la pestaña estructura, y dentro del panel de estructura yo tengo mi herramienta de vigas, que es la que me permite dibujar los elementos individualmente, pero también tengo esta otra herramienta que se llama sistema de vigas. Voy a hacer clic en esta herramienta y ustedes se dan cuenta que de entrada él me está ofreciendo un sistema de vigas automático. ¿Esto qué significa? Si ustedes se acercan a las vigas, ustedes pueden ver que este contorno me lo traza en una línea punteada de color verde y me está trazando unas líneas donde él me va a colocar las viguetas, unas líneas horizontales. Si ustedes se acercan a la cara superior o a la línea horizontal, pues el entrepiso lo va a armar en esa misma dirección. Sin embargo, si ustedes se acercan a las otras líneas, ustedes ven que las vigas intermedias cambian de dirección. Antes de hacer clic, antes de definir cuál va a ser el contorno, yo voy a revisar la barra de estado, que es esta barra verde. El primer icono, la primera opción, me permite seleccionar otro tipo de viga. Yo no he cargado ninguna otra, entonces la única que me aparece es esta. Si yo quiero cargar otra, recuerden el procedimiento. Voy a insertar y cargar familia. En este caso, yo voy a trabajar con la que viene por defecto. Justificación. Esto es exactamente lo mismo que significa, por ejemplo, en Word o en Excel cuando ustedes escriben un texto. Justificado al centro, ustedes se dan cuenta que él traza un punto medio. Sobre ese punto medio dibuja una viga y esta distancia de 1,82 la va a trazar tanto para izquierda como para derecha. Si ustedes le dan justificación al comienzo, ese 1,82 lo va a trazar en el tramo inicial, en este tramo inicial.
va a trazar un elemento acá, va a trazar otro elemento acá. Este primer tramo va a ser de un 82, este segundo tramo va a ser de un 82 y el último tramo va a ser lo que sobre. Y por último, o bueno, no por último, tengo todas las otras justificaciones. Tengo que no arranquen en el centro, sino en el inicio, en el punto final o en una línea de dirección. Nosotros siempre vamos a utilizar la justificación al centro. Y el layout, ese ya depende de ustedes. ¿Cuál es el layout? Ustedes recuerdan cuando hicimos, por ejemplo, muros cortina, que la localización de las grillas horizontales y verticales les estaba ofreciendo todas estas mismas posibilidades. La primera es el espacio libre entre los elementos. La segunda es la distancia entre los elementos. La tercera es cuántos elementos voy a colocar en el intermedio. Y la cuarta es el espacio máximo entre esos elementos. Yo les recomiendo, personalmente es la que yo siempre he utilizado, que utilicen la opción de cuántos elementos intermedios van a necesitar. Así el programa se encarga de hacer las divisiones requeridas. En este caso, yo le dije que necesito 6 elementos intermedios, ustedes los pueden contabilizar ahí. Hay 6 líneas horizontales. Tal vez son demasiadas, entonces yo voy a decirle que mejor coloque solo 5 elementos intermedios. Cuando hago clic en pantalla, yo veo que los elementos ya están creados. Entonces, simplemente voy armando el entrepiso en varias direcciones. Tal vez aquí 5 elementos es bastante denso. Voy a bajarlo a 4. Aquí lo voy a volver a subir a 6. Listo. Ya tengo un entramado de vigas. Hay un caso particular en el que yo puedo utilizar ese sistema de vigas y él probablemente no me va a reconocer los contornos de las vigas, como lo está haciendo acá, con estas líneas punteadas color verde. Eso realmente no tiene ningún inconveniente porque ustedes siempre van a poder entrar al modo sketch y dibujar el contorno que ustedes requieran para que él les dibuje unos elementos de vigas. Vamos a hacer clic aquí. En este caso yo dibujo un contorno X, un contorno cualquiera. Le voy a decir que aquí en el cuadro de propiedades coloque 10 elementos intermedios. Finalizo. Y ahí ya tengo un sistema de vigas aplicado a ese contorno que yo estaba utilizando. Voy a suprimir y continúo. Posteriormente, ustedes aquí ya tienen sus elementos estructurales. Yo lo que voy a hacer es dibujar el piso, arquitectura, pisos, y lo único que tengo que hacer es dibujar mi borde de placa. En este caso yo voy a dibujar, por ejemplo, de esta forma y voy a dejar un voladizo para hacer otro ejemplo más tarde. Listo. Finalizo
Y una de las cosas que yo les estaba mencionando anteriormente es esta. En este caso, él dibujó las vigas sobre la cara superior y las descolgó. Lo mismo hizo con el piso. Teóricamente el piso debería ir sobre las vigas. Entonces yo voy a coger este piso que es de 40 centímetros y lo voy a mover 40 centímetros hacia arriba. Yo tengo dos opciones, mover el piso hacia arriba o mover las vigas hacia abajo. Eso lo vamos a hacer ahorita con las de cimentación. Volviendo acá a la planta de acceso, vamos a dibujar el resto de la cimentación. Van a hacer exactamente el mismo procedimiento. Van a entrar aquí a editar el rango de vista. Vamos a modificar los valores inferiores, como les decía aquí en este esquema. Ustedes para ver las vigas solo necesitarían descolgarse 20 centímetros o bajar el rango de vista 20 centímetros. Sin embargo, en la cimentación ustedes quieren ver vigas, quieren ver zapatas, quieren ver pilotes, entonces les tocaría bajar muchísimo más de 20 centímetros. Para este ejemplo yo voy a bajar el rango de vista 3 metros. No importa, yo no tengo sótanos. Aplicar, ok. Y debajo de estas columnas voy a dibujar otras columnas. Esas columnas no van a ser metálicas, sino van a hacer la función de pedestales de concreto. Van a ser unas columnetas. Para eso yo voy a cargar una familia. Por defecto solamente está cargada de esa metálica. Yo voy a buscar columnas estructurales de concreto cuadradas. Y voy a seleccionar una de mayor sección. Esta de 30 por 30 es tal vez muy pequeña. Esta funcionaría perfectamente. Voy a verificar en la barra de estado que no las mande hacia arriba, sino que las mande hacia abajo con una altura de 1 metro, por ejemplo. Y luego voy a utilizar mi herramienta de dibujar columnas en los ejes. Finalizo y ustedes ven que esto ya está mucho más correcto. Ya tengo unas columnetas. Lo que voy a hacer ahora es dibujar unas vigas de amarre. Voy a entrar nuevamente a la planta de acceso y exactamente el mismo proceso que hicimos en el segundo piso. Vigas, en este caso las vigas de amarre no van a ser metálicas, entonces voy a buscar una familia de vigas de concreto rectangulares. Voy a seleccionar, tal vez esta de 40 por 80 es muy grande, voy a seleccionar la de 30 por 60 y voy a utilizar la misma herramienta para colocarlas en los ejes. Finalizo. Listo, ya están creados mis elementos. Voy a revisar en 3D cómo está quedando. Esto es muy cercano a lo que yo quiero. Sin embargo, estas vigas de amarre no deberían estar alineadas aquí en la cara superior, sino en la cara inferior. Porque de aquí hasta acá yo voy a dibujar mi placa. Entonces yo lo que tendré que hacer es seleccionar los elementos y decirles que el punto de inicio es 40 centímetros más abajo y que el punto final va a ser también 40 centímetros más abajo. Si ustedes no cuadran los dos valores, les va a quedar una viga inclinada. Incluso esta herramienta ustedes pueden ver que les sirve también para crear un pequeño escalonamiento en caso de que lo necesiten. Obviamente yo no voy a seleccionar viga por viga, sino las voy a seleccionar todos al mismo tiempo. Voy a hacer clic derecho sobre una, Select All Instance, visibles en esta vista. Le voy a decir que todas las vigas van a comenzar 40 centímetros más abajo y van a terminar 40 centímetros más abajo. Listo, este es el resultado que yo quería. Debajo de esto ya puedo colocar la cimentación.
Ustedes dentro de la pestaña estructura tienen un panel que se llama cimentaciones, foundations. Este tiene los tres tipos de cimentación básicos: cimentaciones aisladas, cimentaciones corridas y cimentaciones superficiales. Entonces aquí ustedes pueden crear zapatas, y ustedes pueden crear zapatas corridas, y aquí pueden crear placas de cimentación. Obviamente, si yo creé estas columnas y estos pedestales es para hacer una cimentación aislada. Cuando hago clic en la herramienta, él me va a decir que no hay ninguna cargada. Como siempre, yo le voy a decir que sí para buscar dentro de mi carpeta de familias la que yo necesito. Voy a buscar cimentaciones estructurales y voy a seleccionar la que yo necesite. Ustedes ahí tienen cualquier cantidad de dados con cualquier cantidad de pilotes. Ustedes pueden seleccionar el que quieren. En este caso, como es un proyecto pequeño, yo podría estar seleccionando esta o una cimentación normal con una sola zapata. Pero para efectos de ejemplo yo voy a seleccionar un poco más grande para que ustedes puedan ver las diferencias. Una vez cargada, yo podría hacer clic en pantalla y colocarla. Sin embargo, aquí yo empiezo a tener unos inconvenientes. Y es que, si ustedes se dan cuenta, esta cara superior debería ir debajo de las vigas. Aquí se me está intersectando y obviamente esta columnata que yo coloqué no está cumpliendo ningún trabajo estructural. Entonces, tengo que hacer exactamente el mismo proceso que hice con las vigas. Lo primero que yo voy a hacer es decirle, ubíqueme una cimentación sobre todos los ejes. Finalizo. Y luego voy a seleccionar esa misma cimentación, Select All Instances visibles en esta vista, y les voy a decir que están 1 metro más abajo. Ya está creado. Esta sería la cimentación realmente de mi proyecto. Ustedes aquí en la planta de acceso se pueden dar cuenta que él me dibujó cimentación en esta columna, pero no en esta. Ustedes saben que los ingenieros ocasionalmente trabajan con anchos aparentes. Probablemente las cargas que recibe esta zapata son suficientes como para soportar el peso de estos elementos y por tanto me los dejó en voladizo. Entonces, muy seguramente cuando este proyecto se construya, va a quedar exactamente como lo están viendo ustedes acá. Realmente, si ustedes no están conformes con eso y quieren colocar la cimentación en estas columnas también, pues ustedes pueden seleccionar las dos anteriores y utilizar sus herramientas de modificación. En este caso yo voy a utilizar la de copiar. En otros casos críticos como este donde la cimentación está muy cerca de la otra, probablemente ustedes tengan que utilizar la herramienta de rotar para verificar que los elementos queden en la posición correcta. Voy a rotar también este otro elemento y listo. En este caso, como estoy aquí en la planta de acceso, yo lo que voy a hacer es exactamente el mismo proceso. Voy a hacer un piso. Y voy a finalizar. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que quedó perfectamente armada la cimentación y quedó la placa de piso apoyada sobre las vigas como realmente debería ser. En este caso,
pues como es una planta arquitectónica, yo ya puedo empezar a trazar los muros, ya puedo empezar a colocar muebles y empezar a trazar el objeto arquitectónico como tal. Resulta que yo no quiero hacer una planta de piso arquitectónico, sino voy a hacer adicional una planta de cimentación. Yo voy a hacer clic derecho en este objeto, duplicar, y le voy a cambiar el nombre a este duplicado que acabo de crear. Este se va a llamar cimentación. Lo primero que voy a hacer es esconder ese piso. Hiding View Element. Lo que voy a hacer ahora es, pues si esto fuese una planta de cimentación, ustedes deberían ver estas líneas donde están los pilotes, por lo menos insinuadas, punteadas o resaltadas en color gris o de cualquier forma. Para eso ustedes van a utilizar una herramienta que está en la pestaña de modificación. Voy a seleccionar un solo objeto y voy a utilizar esta que se llama sobreescribir. Yo voy a darle sobreescribir toda la categoría para que todos los objetos que tienen estas mismas propiedades queden modificados. Ustedes pueden cambiar las líneas de proyección. Esto se los voy a dejar a ustedes de investigación propia o de tarea. Ustedes pueden cambiar también el patrón de superficie en caso que ustedes quieran que esto no sea concreto o ese churadito de concreto. Por ejemplo, ustedes pueden decirle que le coloque un hechurado sólido, color gris claro, y ustedes ven que las zapatas fueron modificadas en todos los objetos. La que yo voy a utilizar es, lo volvamos acá. La que yo voy a utilizar es esta opción que se llama transparencia de la superficie. Yo voy a colocar solamente esas zapatas en un tono transparente. Le voy a dar un 90% de transparencia para garantizar que yo puedo ver los círculos o insinuados los círculos donde están los pilotes. Hubiese existido otra forma un poco menos precisa, que es colocar esto transparente. Sin embargo, esto me crea problemas de representación porque si yo hago zoom a este pedazo, yo no sé qué línea está por encima de cuál. O sea, yo no sé si esta línea está por encima de estas vigas o si por el contrario, esto es una viga que está por encima de este otro elemento. Entonces, lo mejor es dejar esto siempre en línea oculta y utilizar las herramientas para sobreescribir. Hecho eso, pues ya tengo todo el modelo. Ahora lo que me falta es colocarle textos, colocarle cotas, colocar especificaciones. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes tienen un muro, insertan una puerta, les deja en el centro una etiqueta con un número gigantesco y ustedes usualmente tienden a borrarla, pues porque tal vez en un plano arquitectónico una puerta no tiene ningún objeto visualizarla de esa forma. Sin embargo, ustedes en cualquier momento pueden volver a cargar esas etiquetas que borraron. Para eso ya vamos a utilizar la herramienta de anotación. Yo le voy a decir etiqueta por categoría y podría seleccionar cada una de las vigas y empezar a etiquetarla una por una. Sin embargo, cambiamos la escala. Yo voy a utilizar una herramienta mucho más práctica que se llama etiquetar todo. Ahí él me va a colocar etiquetas en todo lo que se pueda, en todas las etiquetas que yo tenga cargadas y no están etiquetadas. Por ejemplo, si yo seleccionase esta primera opción, él me va a etiquetar todas las puertas. Si yo selecciono esta, cualquiera de estas tres, él me va a etiquetar todas las habitaciones. La diferencia es que yo tengo una familia que se llama etiqueta sola, otra que se llama etiqueta con área y otra que se llama etiqueta con volumen. Esto solo es para las habitaciones. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que yo también puedo etiquetar escaleras, que yo puedo etiquetar muros, que yo puedo etiquetar ventanas. En este caso yo voy a etiquetar solamente las vigas. Voy a seleccionar cualquiera de estas dos herramientas. ¿Cuál es la diferencia? Él me está ofreciendo una etiqueta que se llama Boxed, que es un texto envuelto en un rectángulo.
Personalmente, yo nunca lo utilizo, yo prefiero el texto solo, sin el rectángulo. Entonces voy a utilizar esta que se llama estándar. Aplicar, ok. Listo, ya tengo etiquetadas todas mis vigas. Lo que voy a hacer ahora es acotar. Esto ustedes ya lo han intentado hacer alguna vez, yo los he visto. Yo voy a entrar aquí a mi herramienta de cotas alineadas y lo único que voy a hacer es empezar a trazar referencias. Voy a seleccionar cada uno de los objetos que voy a acotar, solamente las líneas. Ustedes ven que la cota es un solo objeto continuo y una vez yo termino, hago clic en algún lugar en blanco de la pantalla para posicionarlo. Esta cota, acuérdense, todo es una categoría familia tipo. Si a mí no me gusta este tipo que se llama 3 milímetros Arial, yo siempre voy a entrar a mi botón de editar tipo y con el mismo proceso que hemos utilizado en todas las herramientas, lo modifico. ¿Qué modificaciones tengo? Pues yo puedo cambiar estas líneas en diagonal. Aquí les está diciendo el tick mark es una diagonal de 3 milímetros. Ustedes pueden seleccionar cualquier otra. Personalmente yo utilizo esa. No voy a dejar. Yo lo que voy a cambiar son las propiedades del texto. Yo le puse aquí que son un texto de 2 milímetros en otra fuente. Entonces voy a cambiar la fuente y ya cambié la altura del texto. Listo. Tal vez el texto quedó muy lejos de la línea, entonces voy a editar tipo y voy a buscar text offset, que corresponde precisamente a la distancia que hay entre la cara inferior del texto y la línea. Le voy a decir que es solo de 1 milímetro. Okay. Lo único que me resta es seguir acotando. El acotado ustedes pues ya me imagino que conocen la norma. Ustedes tienen que acotar todas las referencias exteriores, las distancias de ejes y las distancias totales. Eso mismo tanto en un sentido como en el otro. Y también tienen que trazar cotas intermedias. Entonces en este caso yo voy a trazar una cota que son los anchos de las columnetas. Posiciono la cota y obviamente los anchos libres entre las vigas, las luces entre las vigas. Como ustedes se dan cuenta, la cota es un elemento continuo. Entonces, si por alguna razón yo me equivoqué, porque me sobró o me faltó algún objeto, acuérdense, ustedes pueden tocar la cota y darle editar. Ustedes pueden seleccionar un elemento adicional o pueden eliminar algún elemento adicional. Si ustedes se dan cuenta, aquí les está resaltando en color azul qué es lo que ustedes están acotando. Una vez terminen de editarlo, de editar la cota, basta con que hagan clic por fuera de la pantalla, en cualquier lugar en blanco, para liberar la cota y terminar el dibujo. Ustedes se dieron cuenta que en cosa de un par de minutos tengo una planta de cimentación perfectamente dibujada. Es un plano muy bello, es técnico. Tengo los ejes, tengo las cotas, tengo los textos. Está muy bien representado. Lo único que me faltaría pues es terminar las cotas en los otros dos sentidos y ya. Hay un elemento que también me faltaría y es que yo tengo que ver proyectada la placa del segundo piso o la placa del primer piso. ¿Cómo hago yo para dibujar un elemento que no está acá? Es muy sencillo. Voy a utilizar mi botón de Underlay.
En este caso yo voy a dibujar la placa, el borde de placa del segundo piso. Esto es falso, ustedes realmente deberían dibujarla del primero, pero por eso fue que yo le metí este voladizo para poder hacer este ejemplo. Y dentro de la pestaña de modificación, ustedes van a utilizar otro botón que se llama Line Work. Está debajo de este que se llamaba sobreescribir. Si ustedes se dan cuenta, solamente me activó esta casilla. Eso significa que yo puedo hacer un trabajo de líneas. Voy a decirle que voy a dibujar una línea punteada y simplemente voy a seleccionar las referencias. En este caso sería el borde de placa. Cada vez que yo voy haciendo clic, ustedes se dan cuenta que él me reemplaza automáticamente la línea existente, la línea color gris, por la línea punteada que yo seleccioné, que es la que se llama Overhead. Obviamente, lo recuerdo, yo aquí utilicé el botón de Underlay para prender el segundo piso, entonces aquí me deberían aparecer los muebles, los muritos, las puertas, todo lo que tengo en el segundo piso. Entonces, una vez que yo hago mi trabajo de Line Work, solamente tengo que apagarlo y ya me quedó dibujado ese borde de placa. Estos no son solo líneas, realmente son el contorno. Si ustedes se dan cuenta, ahí estoy seleccionando un piso. Y si yo edito el contorno, pues yo puedo editar el borde de placa del segundo piso. Eso mismo ocurre cuando yo lo modifico. Aquí ya me va a afectar las líneas punteadas que yo dibujé. Ahora sí, tengo un plano perfectamente dibujado. Lo único que me falta es colocar un par de especificaciones o un par de textos. Para eso, igual, yo tengo mi pestaña de anotación y voy a escribir textos. Cuando ustedes hicieron rótulos, ustedes ya se acuerdan, pueden cambiar categoría, familia, tipo y empezar a seleccionar otros tipos de texto con otras fuentes. Yo les decía que ustedes tienen una gran diferencia y son los textos con estas flechas de quiebre. Que puedo utilizar una flecha con dos segmentos pues para hacer un plano mucho más agradable y mucho más organizado. Entonces, en este caso yo lo único que tengo que hacer es dibujar los dos tramos de flecha y empezar a escribir mis especificaciones. Vamos a ajustar el texto y ya está. Entonces el resto ya es diagramación de ustedes. Una vez ustedes terminen de copiar las especificaciones, ya tienen un plano totalmente acabado. Esas mismas especificaciones ustedes las pueden utilizar. Vamos a abrir otro proyecto. Para hacer planos de detalle. Entonces, muy seguramente ustedes les van a pedir planos de detalle de zonas húmedas, el detalle de los baños, el detalle de las cocinas o un corte de fachada también. Para eso ustedes dentro de las vistas, dentro de la pestaña de vistas, tienen herramientas que les permiten crear vistas con niveles de detalle. Ustedes tienen esta que se llama Callout, que funciona tanto en planta como en corte. Si ustedes quieren hacer un detalle de esta habitación, por ejemplo, basta con que la encierren en un callout, en un llamado. Lo seleccionan para poder posicionar la etiqueta donde menos estorbo les haga, donde mejor se vea en el plano. Y como siempre, una vez ustedes metan ese callout en un plano, pues esto les va a quedar renombrado de esta misma forma. Este es el detalle 4 del plano 108. Esa vista que ustedes crearon, pues yo la puedo encontrar si es un callout de planta, en las plantas, si es de corte, en los cortes, o si ustedes dijeron que esto era un detalle, pues les va a abrir aquí
una pestaña nueva que se llama detalles. Hecho esto, yo lo único que tengo que hacer es ajustar mi recorte, mi rango de visión, y hacer exactamente lo mismo que hicimos ahora. Ustedes entran a su pestaña de anotación y empiezan a trazar cotas. En este caso las cotas están muy grandes porque la escala no es una escala para hacer detalles. Ahora sí. Con esta misma herramienta, ustedes se dieron cuenta, yo lo único que hice fue como hacer una especie de zoom, cambiar la escala y subir el nivel de detalle. Es que yo, por ejemplo, tengo creados estos planos. Son simplemente un detalle del baño, donde yo estoy viendo cada uno de los espesores que componen el muro, le estoy colocando los textos y le estoy colocando las fotos. No más. Eso mismo aplica en el caso en el que ustedes quieran hacer un corte de fachada. Voy a regresar de nuevo a la planta y voy a utilizar mi herramienta de corte. Ustedes ya la han utilizado más de una vez. View Section. El corte que voy a dibujar va a ser muy pequeño. Va a ser este. No va a ser el corte arquitectónico que me atraviesa todo el edificio, que si ustedes se dan cuenta necesito que el área de recorte, que es esta línea punteada, prácticamente me atraviesa el proyecto. Yo solamente voy a hacer este cortecito y va a ser pequeño. Y acá ustedes le van a decir que no es una sección de edificio, sino es un detalle, porque el icono de sección de edificio es este que tiene un triángulo coloreado en color negro. El detalle constructivo es simplemente el círculo con un pequeño rectángulo que les indica hacia dónde estoy cortando. Cuando yo ya hice esta sección, pues vamos a ver qué fue lo que yo creé. Le voy a decir ir a la vista, o en el navegador de proyectos la voy a buscar. Ya tengo un pequeño corte, muy pequeño, está a escala 1.75, esto no es un corte de fachada. Lo voy a colocar a escala 1.20. Voy a utilizar el recorte de la vista, pues para poder ver todo lo que yo necesito ver. Perfecto. Y voy a esconder estos muebles que no necesito. Una cosa es que un corte de fachada es un corte que me está atravesando absolutamente toda la fachada del edificio. Entonces lo voy a colocar en un nivel de detalle muy alto. En este caso yo tengo este corte a escala 1.20. Si ustedes tienen un edificio de 20 pisos y le van a colocar a escala 1.20, obviamente no van a colocar ese corte continuo. Ustedes lo que hacen es detallar, por ejemplo, la cubierta y detallar el empalme de la placa. Toda esta información es una raya continua repetitiva que yo no necesito, o sea, no tengo que saberla. Lo único que necesitaría yo saber, por ejemplo, es la distancia que hay desde la viga hasta la placa. Entonces, ustedes tocando este rectángulo de recorte y haciendo clic en estas flechas de quiebre, pueden partir esa vista. Y utilizando los puntos de control pueden ajustar qué es lo que ustedes quieren ver. En este caso ya hice el detalle de la cubierta y ya hice el detalle del punto bajo. Ustedes se dan cuenta que la cota no ha modificado su valor. Adicional a eso, cuando ustedes tocan ese mismo borde, en el centro les aparece esta flecha que les permite mover hacia arriba o mover hacia abajo el dibujo. Y como siempre, la cota no va a variar. La cota está referenciándoles un modelo, no les está referenciando un dibujo en 2D. Entonces, ya con esto, ustedes simplemente pueden subir el nivel de detalle y con sus herramientas de anotación pueden terminar de acotar sin ningún problema de la cara inferior a la cara intermedia a la cara superior.
Ahí tienen los valores. Y pueden, por ejemplo, dentro de la pestaña anotación tienen otras herramientas como esta. Se llama Spot Elevation. Que les va a tomar las alturas de cada uno de los elementos del modelo y se les va a colocar en pantalla. Nivel inferior de la placa, el nivel superior de la placa, el nivel de la ventana, bueno, eso tal vez no me sirva de nada, la cara inferior de la viga, la cara superior de las viguetas. O sea, ustedes ven que aquí él me está colocando una cota justo donde yo le pida que me escriba la referencia. Incluso el nivel superior de la cubierta. Una última herramienta que yo les voy a mostrar hoy es esta que se llama componente de detalle. Como ustedes ya hicieron un corte de fachada, ya le metieron los textos con especificaciones, ya lo acotaron y ya le colocaron los niveles, lo último que me queda es cargar detalles. Voy a hacer clic en mi botón de cargar detalles, cargar familia, y voy a buscar una carpeta que se llama ítems de detalle. Aquí ustedes tienen todos los detalles comercialmente que se puedan encontrar y son detalles a nivel estándar internacional. Entonces yo voy a buscar un detalle de puertas y ventanas, porque eso es una ventana. Entonces voy a seleccionar ventanas y voy a buscar los detalles de aluminio. Entonces él me está ofreciendo aquí los perfiles que usualmente yo puedo colocar en una ventana de aluminio. Estos son solo dibujos 2D. Yo lo único que tengo que hacer es ubicarlo, ubicar el elemento y alinearlo. Obviamente con sus herramientas de mover ustedes van a garantizar que él les quede posicionado realmente donde tiene que quedar. Ya cargué un elemento en 2D, voy a cargar otro componente, otro componente de detalle, cargar familia, ítems de detalle, puertas y ventanas, ventanas de aluminio, este intermedio por ejemplo, cargar familia, ítems de detalle, listo, ya tengo un corte de fachada totalmente hecho, totalmente acomodado, perfectamente dibujado. Lo único que les resta a ustedes es seguir escribiendo las especificaciones. Entonces, aquí texto en 2 tramos, donde yo voy a escribir perfil en aluminio, tipo, la referencia comercial, espesor, micras, color X, y ya. Ese es todo el aspecto con el que ustedes pueden realizar toda la parte de detallado. ¿Qué tanto nivel de detalle es el que ustedes quieren lograr? Simplemente depende de lo que ustedes quieran dibujar.